¿Qué tal estáis, prestosos? Bienvenidos a este nuevo Secretos de Asturias del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias. Y además el de hoy muy especial para servidora, porque hoy vamos a hablar de la torre de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de los padres carmelitas descalzos que llevan aquí en Oviedo desde 1903 aproximadamente, sufriendo varios cambios en su ubicación. Hoy su torre y todo lo que se ve desde arriba será sin duda nuestro secreto de Asturias más especial. Me encanta compartirlo con vosotros. Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por las personas que mejor nos pueden contar los lugares y describir dónde estamos. En este caso, el padre Roberto Gutiérrez González. Buenos días. Muy buenos días, Regina. Padre, qué emoción estar aquí para mí, personalmente, en Los Carmelitas, que es, pues, prior de la comunidad de los Carmelitas Descalzos, párroco de Nuestra Señora del Carmen, parroquia, arcipreste recientemente nombrado y presidente de la Confederación Episcopal. Lo he dicho todo. Presidente de la Conferencia de Religiosos, la CONFE. La CONFE, madre del alma, a lo mejor le estaba extendiendo demasiado. Demasiado. Bueno, todo se andará. Estamos muy agradecidos, Secretos de Asturias y Canal Prestoso de Caja Rural de Asturias, porque nos permite acompañarle al símbolo físico, ¿no? Más evidente para la llamada a los cristianos, que es la torre. Efectivamente, la torre era pues, donde estaban las campanas, que era quien convocaba a la asamblea, a los fieles, para que acudieran a los oficios litúrgicos, a los oficios divinos. Pues vamos a subir hasta ahí arriba, emocionados en este Secretos de Asturias. Vamos allá. Y aunque ahora podamos ver la torre coronada por una cruz, como es lo suyo, este edificio, esta parroquia, tuvo varios periodos, ¿no? En principio estaban ustedes en Martínez Marina, eran sacerdotes. Luego esto se inaugura en manera de templo gótico a principios del siglo XX, ¿no? ¿En qué año? Así es, 1906. Luego llega la Guerra Civil, por supuesto lo destruye ese templo, y en los 50 pues, es este señor que se encarga de hacer lo que estamos viendo. Y va a estar coronada la torre por ella, ¿no? Ese era el proyecto. Iba a ser la Basílica la Virgen del Carmen, y entonces por eso iba a coronar ella. Donde está la cruz hoy, iba a estar esta, que es un modelo. Es un modelo, es como un pequeño molde. Imagino esa escala, sería muchísimo más grande, iba a medir pues, mucho más, y que estaba hecha por Gerardo Zaragoza, que era un escultor muy conocido, ¿no? Efectivamente. De Cangas de Onís. Hizo muchísimas obras, por ejemplo, Don Pelayo, ¿no? Ahí en la Esplanada de Covadonga. Bueno, todavía no hemos llegado a la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Padre, estamos como en una especie de terraza de esta Torre de los Carmelitas, que por fin se pudo ver, ¿no? Una dignidad decorativa en los años 80, o sea, sí, en el año 86, luego lo comentaremos. Pero a mí me gustaría saber, porque Roberto Gutiérrez González es carmelita, es joven usted, si me permite. Bueno, ya con unos años, pero... Bueno, usted es joven, un hombre joven, y en su momento eligió ser carmelita. ¿Por qué? Bueno, yo creo que son las cosas de Dios. Yo me eduqué con los jesuitas en Burgos, yo soy natural de Burgos, y también con los padres Paules, los padres de la misión. Pero bueno, es cierto que mis padres tenían gran vocación por la Virgen del Carmen, Santa Teresa, y yo creo que eso fue lo que a mí me movió, y sobre todo por el carisma del Carmelo teresiano. Pero a mí me interesa que me diga por qué, o sea, cuál es la esencia de los carmelitas respecto a otras órdenes religiosas. Bueno, yo creo que lo que nos diferencia es el carisma. Lo carisma es lo peculiar de cada orden. Por ejemplo, los franciscanos pues abarcan o acentúan mucho la pobreza. Nosotros es la vida espiritual, la vida de oración. Ese fue el ideal de Teresa de Jesús. Dígame, Roberto, ¿usted sube aquí alguna vez?
Pues si te soy sincero, muy pocas veces, Regina. Subo un poco más a la azotea. Aquí no. Aquí está más seguro. Yo creo que en 6 años, 5 veces, una vez por año. Desde aquí podemos ver, bueno, estamos frente, eso es el norte, claramente, porque es la Sierra del Naranco, ¿no? Con el Sagrado Corazón. Fíjese qué diálogo tan bonito hubieran podido haber hecho Nuestra Señora del Carmen y el Sagrado Corazón. Pero bueno, todo se andará. El campo de San Francisco, bueno, vemos la Torre de la Jirafa, ahí estaría Gijón, ¿no? Estaría a la derecha, al fondo. El Hotel de la Reconquista, antiguo Hospicio Real. La verdad es que es una torre y unas vistas. Sí, las vistas son espectaculares, ciertamente, sí. Bueno, si los carmelitas, si ustedes llevan aquí desde 1906, en este año estamos cumpliendo 120 aniversario, ¿no? Efectivamente, 120 años que llevamos aquí en el mes de octubre, si no recuerdo mal. Nos queda un poquito todavía. Fíjese, estamos no en el 44 metros que mide la torre, porque estamos como a media altura, con unos planos muy arquitectónicamente curiosos, ¿no? En este brutalismo. Y en todo este tiempo que lleva usted aquí como párroco, bueno, que ha subido muy pocas veces a la torre, se lo agradecemos. ¿Qué balance haría de un poco de lo que son los parroquianos, ¿no? Bueno, ya es una parroquia, Regina, ya es una parroquia que tiene muchos años, 56 años, haremos el día 15 de octubre. Y bueno, es una parroquia ya de gente pues mayor, gente que ha colaborado, gente que nos hemos sentido queridos también por los parroquianos. Y bueno, vamos haciendo camino poco a poco. Yo sé que usted hace cosas muy buenas, luego en la despedida hablaremos de ello. ¿Dónde me trae, Roberto? ¿Dónde pues me trae? Mira, para que veas lo que hubo en el antiguo retablo de la iglesia, cuando ya se pensó en hacer la iglesia nueva, que se desmontó el retablo antiguo, pues estas imágenes eran las que coronaban aquel retablo. Debía de ser espectacular. Por cierto, de Félix Grandabulla, que era un escultor diocesano, ¿no? Y un arquitecto también. Escultor, arquitecto, sí, orfebre, tenía de todo. Bueno, sé que este rincón sí que es más accesible para... Sí, este es más accesible, ciertamente. ¿Usted viene aquí de vez en cuando? Aquí algunas veces por la noche sí que vengo a pasear o a contemplar el campo San Francisco, porque tiene una vista muy bonita. Claro, fíjese, don Benito nos decía en uno de nuestros secretos de Asturias que en la pandemia él paseaba por el claustro. Claro. Probablemente aquí sería un buen sitio pues para la pandemia. A mí no me tocó ya la segunda parte de la pandemia, yo vine en septiembre, pero vamos, los frailes me comentaban que subían aquí, sí, es cierto, oxigenarse. Vemos la torre espectacular con ese estilo brutalista, esa especie de art déco con esos arcos apuntados y que veo que tiene como un velo todavía, ¿no? No, hemos tenido un pequeño problema que el rebocado se ha desconchado un poco y claro, se ha tenido que poner el velo por seguridad que no caiga la calzada y de alguien y podríamos tener un problema serio. Pero ya sabes cómo son las obras, aparte del presupuesto económico, que es alto. Y bueno, pues a ver cuándo vienen, pero vamos, estamos en ello. Teoría tenía que haber estado ya, en el mes de junio. Esperemos que antes de que acabe el verano. Ojalá. Nos despedimos ante la vidriera espectacular de Santos Cuadrado, realizada en los años 50 para esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Yo creo que en ningún sitio mejor podríamos habernos despedido. Desde luego, la patrona y la titular de la parroquia. Nuestra casa, que lo fue, si me permite un poquito, la mía y la de muchos obetenses. Les deseamos muchísima suerte en todos y cada uno de los días del año en esta parroquia y con esa tarea tan magnífica que hace usted. Y nosotros nos tenemos que despedir ya, por supuesto, invitando a nuestros queridos seguidores a que el próximo martes o en estos martes de estos próximos meses nos encontremos aquí en el canal Prestosú de Caja Rural de Asturias con más secretos de Asturias.